Saludamos a esta hora a Pedro Donoso, director general de ICARE, Inteligencia Comunicacional. Con él vamos a conversar sobre el manejo de la crisis que atraviesa el gobierno. Buenos días, Pedro, bienvenido. Hola, Lenny, buenos días, atento a sus preguntas. Luego del domingo 5 de febrero vimos desde el gobierno dos acciones concretas. Primero, la demora de 24 horas en aceptar los resultados electorales y luego la remoción del círculo íntimo, del círculo más cercano del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuáles son los errores y cuáles los aciertos, si es que hay alguno, en el manejo particular de esta crisis electoral? Para entender, digamos, que es una crisis, yo creo que es bastante significativo volver al concepto, ¿no es cierto?, de una crisis, ¿no? Michael Reuter dice que una crisis es una situación de máximo riesgo y de mínimo control, y eso es fundamental entender, porque la crisis se juega en la cancha en donde se tiene control y en otra cancha en donde no se tiene control. Y en donde se tiene control quizás es el momento en donde se toman las decisiones para administrar esta crisis, y de una u otra manera, digamos, la demora en la aceptación de resultados o quizás digamos, la irracionalidad de tener vocerías contradictorias, teniendo, por ejemplo, un presidente en una cadena nacional llamando un diálogo y al día siguiente un presidente, digamos, siendo mucho más virulento en su narrativa en contra, por ejemplo, de jueces, eso es una contradicción. Pero lo importante finalmente es entender que la administración de crisis no se resuelve ni con comunicados ni con ruedas de prensa, sino con acciones específicas, ¿no? Pero sobre todo con lectura del contexto político. Una crisis, de acuerdo como nosotros la administramos, tiene una ecuación de administración, ¿no es cierto?, donde hay, digamos, tres elementos que son fundamentales. El primero es el contexto, y esa lectura del contexto político yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí quizás puede estar el error del gobierno en cómo se lee el contexto político, ¿no? Nosotros podemos ver los resultados finalmente de las elecciones o incluso en la crisis que está enfrentando finalmente el gobierno nacional con el tema de la corrupción, que no hay una capacidad real de entender el contexto más allá de los sesgos. Y nosotros podemos señalar tres sesgos, digamos, con los que se está leyendo ese contexto, ¿no es cierto? El primero, que podría ser el sesgo de disponibilidad, es decir, decidir con base a la información que yo tengo a mano disponible. El sesgo de supervivencia, que es no entender que hay un proceso y solo quedarse finalmente en el suceso, ¿no es cierto? Y sobre todo el sesgo de confirmación, que es aquel que te hace pensar que lo que está sucediendo es lo que tú crees que está sucediendo y no lo que las dinámicas sociopolíticas, digamos, hacen que funcione, ¿no? Pedro, inicialmente la lectura de ese contexto parecía lo adecuado, lo correcto. Un presidente diciendo: señores, hemos escuchado el mensaje, sabemos que ustedes quieren más salud, más seguridad, más empleo, una mejor capacidad para poder sobrellevar las cotidianeidades. Ahora, del reconocimiento a la acción hay una distancia bastante grande. ¿Allí radica el problema? Yo creo que radica el problema no solo en eso, sino, como le digo, en el entendimiento de lo que puede suceder, y cuando yo tengo un diagnóstico real de lo que sucede, no lo de lo que yo creo que sucede, transformarlo finalmente en acciones. Pero sobre todo, digamos, a la crisis hay que contenerla, ¿no? Yo quizás quiero más enfocarme quizás en la cadena nacional en que el gobierno respondió al medio digital La Posta, ¿no es cierto?, que en otra cosa, ¿no es cierto? El momento que tú administras finalmente las crisis, el gran objetivo es precautelar tu reputación, entendiendo la reputación como el activo intangible más importante de gobiernos, de entidades, de empresas, de actores, etcétera, ¿no? Y a la larga lo que tú tienes que hacer, digamos, el momento que administras una crisis, es disipar los mitos, desmitificar. Pero si es que tú estableces, por ejemplo, una cadena nacional en donde no contienes esa crisis, sino que esparces finalmente la crisis, ya no estamos hablando solo ahora de corrupción, ahora estamos hablando de un gobierno que atenta contra la libertad de expresión. Por ejemplo, lo han dicho algunos periodistas, algunos conglomerados de medios, porque etcétera. atacar no siempre es la mejor defensa. Exactamente, finalmente, porque a la larga la mejor defensa es que tú puedas desmitificar o incluso desmontar los aforismos que están sobre tu propia gestión. Y eso tiene que ver por entender específicamente el contexto. Ahora, el capital político suele ser circunstancial, Pedro, y puede ser afectado por cualquier cosa, pero asimismo se lo puede recuperar. Por eso es que los muertos en política no existen. ¿Tú crees que el gobierno el día de hoy, con algún golpe de timón, pudiera revitalizarse? Sí, sin duda, digamos, no creo que todo está perdido a la larga. Un hecho político siempre tiene que ser leído en el antes, en el durante y el después. Es decir, gobernar un país es estar en permanente crisis o por lo menos en crisis latente finalmente, ¿no? Es decir, las crisis, digamos, empresariales o de actores sociales o de organizaciones de la sociedad civil no son las mismas que las crisis en un gobierno. ¿Por qué? Porque el poder maximiza todo finalmente, ¿no? Entonces, a la larga, la administración de esta crisis es distinto finalmente a recuperar el capital político, ¿no es cierto? Entonces, primero creo que hay que trabajar en la reconstitución de la reputación, disipando finalmente mitos y aforismos, y eso se logra específicamente con acciones. ¿Con qué tipo de acciones?
primero, digamos, estableciendo acciones que te ayuden a reposicionar que tu intención, por ejemplo, es la transparencia. No sirve de nada abrirte más frentes de los que ya tienes finalmente, ¿no? En esa cadena nacional que yo le menciono, Lenin, lo que más me sorprendió a mí no fue la respuesta al medio de comunicación solamente, sino el abrirse frentes, por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado. Entonces, la gran pregunta es, finalmente, ¿cuál es tu hoja de ruta para reposicionar tu reputación, pero sobre todo administrar estos frentes? Y distinto, finalmente, es recuperar el capital político. Es decir, una cosa es la administración de crisis para precautelar tu reputación y otra cosa es la administración del capital político, que pasa quizás por entender, ¿no es cierto?, cuáles son las alianzas políticas que tú puedes establecer y quizás no solo centrado en la clase política, sino entender que el abanico es mucho más grande finalmente, ¿no? El y ahí abrir viene, por estos ejemplo, múltiples frentes, Pedro, y poner en la otra orilla a la Fiscalía y a la función judicial en medio de una crisis de inseguridad que afecta al país desde hace tiempo, ¿es una torpeza o es intencional? Con miras, no sé, es parte de una estrategia que busca quizás llevar la atención fuera de Carondelet. Digamos, yo no me atrevería a hacer, ¿no es cierto?, un juicio de valor si es torpeza o no específicamente. Lo que sí, digamos, puedo afirmar es que abrirte más frentes de los que puedes manejar ya en sí mismo es un error. Nosotros somos un país que tiene 5 funciones del Estado y en el Ecuador esas 5 funciones del Estado están en crisis y en crisis de interfunciones. Es decir, no hay una función del Estado que no tenga atención con otra función del Estado. No sé qué tan positivo puede ser desviar, por ejemplo, la atención, si es que finalmente ese desvío de atención te va a traer y acarrear un problema nuevo, ¿no es cierto? En el caso específicamente del gran informe que publicó La Posta, ¿no es cierto? Ese informe ha sido enviado a Quito, a la Fiscalía de Quito, para ver la posibilidad de que se abra o no. Eso tendrá que decidir la Fiscalía. Entonces, si hay ese antecedente, ¿por qué te estableces tú, ¿no es cierto?, un frente contra, alarga la Fiscalía, si ya tienes abierto un frente contra, por ejemplo, la justicia, contra la función de transparencia, contra la misma legislatura, etcétera? Es decir, si es que se quiere en verdad hacer un gran diálogo, esa puede ser la primera política pública del gobierno, establecida claramente cuál es la hoja de ruta, el cronograma y específicamente con quiénes, ¿no? Es decir, creo que una buena acción para revertir, ¿no es cierto?, esta crisis sí puede ser establecer una política pública del diálogo. Ahora, ¿hay con quién dialogar? Te lo pregunto porque al gobierno del 14% de respaldo lo quiere destituir la Asamblea del 5% de respaldo y en ese otro frente de la función judicial hay fiscales, ya hay también algunos jueces que sueltan a delincuentes y que permiten pues que algunos entren y salgan de la cárcel como si salieran de su casa. En medio de todo este desprestigio y de esta tormenta, de este lodazal, Pedro, ¿hay realmente espacios para el diálogo en medio de este todos contra todos? Es que a la larga, como es un todos contra todos, ¿no es cierto? Y aquí quizás hay que poner esta cifra, ¿no es cierto?, de perfiles de opinión de finales de diciembre que dice que solo el 12% de las personas consultadas creen el Estado, y eso es mucho más grave, ¿no? Pero finalmente el único camino es a la larga el diálogo, ¿no es cierto? Y un diálogo que puede ser multidiverso, ¿no? Es decir, un diálogo no enfocado, por ejemplo, solo en apagar el incendio de las movilizaciones sociales con el movimiento indígena, ¿no? ¿Dónde está el diálogo, por ejemplo, con el sector empresarial y el sector gremial, finalmente, ¿no? ¿Dónde está el diálogo con el sector sindical, el sector académico, el sector cultural? Es decir, yo creo que el diálogo puede convertirse en esa válvula de escape que cuando tú administras la política es finalmente administrar las tensiones sociopolíticas, ¿no? Y esa es la principal tarea de Henry Cucalón, entiendo. Exactamente. Pedro Donoso, analista político, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Un abrazo.